Pues sí, al fin llegó el día. Llegó el día en el que os vamos a hacer nuestra hipótesis o nuestra teoría, bueno, como queráis, sobre lo que es el One Piece. Y es que, visto los últimos capítulos desde el 1114 al 1116, ahora sí tenemos bien claro, y la geología, como decíamos, es muy clave para poder revelar qué es el One Piece realmente. Por supuesto, a ver qué os parece y si os encaja a vosotros, y si así es o no, hacérnoslo saber en los propios comentarios. Para empezar, vamos a comenzar con unas grandes especulaciones, y es que todos, por lo general, en todas las redes sociales, y todos creo que podemos llegar a pensar que Imu-sama, que parece ser que va a ser el gran villano de la obra, tiene un poder relacionado, algunos por lo que dicen, con el mar y con el propio Umibozu, que es algo así como una leyenda o unos mitos en el folclore japonés que de una entidad que hundía los propios barcos. Pero, ¿y si os decimos que quizás esto es una representación de su verdadero poder? Claro, ahora sabemos que originalmente teníamos uno o más de un continente en lo que conocemos como el planeta o el mundo de One Piece. Por lo que dice Vegapunk, parece ser como que algunos estaban cerca de algunos otros. Esto daría sentido a que personas como yo y Bey fueran los primeros piratas. No había una necesidad de conocer, vamos a decir, otras culturas o otros pueblos, porque ya los propios continentes tenían relaciones entre sí porque estaban muy próximos. Pero, como ya hemos visto en otros capítulos, pasó algo, dos ideas contrapuestas que desataron una guerra, como bien sabemos hoy en día, el bando Joy Boy y el bando, vamos a decir, del gobierno mundial, de Imu-sama, de los 20 reinos que se unieron para hacer frente precisamente a la reencarnación de Nika. Podemos obviamente llegar a especular que quizás el bando Joy Boy era el bando que tenía todas las frutas del diablo, por así decirlo, los que habían deseado tener una serie de poderes magníficos, mientras que el gobierno mundial sabemos a ciencia cierta que era el bando que tenía las armas ancestrales, las cuales precisamente llegaron a utilizar al final de la guerra. El uso de estas armas ancestrales dio como consecuencia un cambio climático, una subida de 200 metros del nivel del mar inmediata. Como comenta Vegapunk, ni siquiera con toda la combinación de todos los eventos geológicos, atmosféricos, climatológicos, en solo 100 años se podría dar esa subida del nivel del mar. Por lo tanto, obviamente, como decíamos, aquí Vegapunk, una vez más, acierta y coge Eiichiro Oda precisamente cosas de nuestra realidad para dar sentido a cosas de la obra. Pero claro, igual no son solo las armas ancestrales, ya que hoy en día sabemos lo que es Neptuno, intuimos lo que es Plutón y ya nos han dado a entender que Urano, mediante el poder de Amor Flame, es el arma que provocó la destrucción de Lulusia, con lo cual entendemos que es algo que viene del cielo. Neptuno es el poder de controlar precisamente a las bestias marinas y Plutón parece ser que es un barco. Aquí nos tenemos que creer que esta combinación de estos tres factores da como si una subida de 200 metros y un cambio climático, pero ¿qué más quizás, y a nuestro modo de ver, podría provocar una subida inmediata de 200 metros del nivel del mar y un cambio además en todo el clima, en toda la geología y en toda la atmósfera del planeta? Pues nada más ni nada menos que la creación del propio Redline, siendo este Redline, que ya era muy raro y sospechoso, una creación de tierra artificial, creada precisamente seguramente por las propias armas ancestrales o el propio Imu-sama. Y esto, como no, lo explicamos mediante la propia compensación isostática, ya que recordad que Redline es una masa de tierra rojiza que no hemos visto en toda la obra Tierra de este color, que además tiene como mínimo unos 10.000 metros de altura. No nos vamos a engañar, el Redline siempre ha sido algo raro, y además separa el planeta en varias partes, pero no solo separa el planeta. Realmente, si nos fijamos bien, se trata de un muro que separa el planeta en dos partes y que además no solo separa esto, sino separa culturas y separa personas a lo largo del planeta, siendo una zona infranqueable. Solo se puede ir, de hecho, por debajo atravesando la isla Yojin. Y qué casualidad que en lo alto de Redline tenemos precisamente la tierra sagrada de Marijois, donde viven los 20 reinos que se unieron junto con Imu-sama para derrotar a Joy Boy. Y de hecho, Imu-sama vive en el palacio Pangea, que esto ya es una pista de lo que vamos a comentar sobre qué es el One Piece. De hecho, si os fijáis, el propio símbolo de la marina son 4 vértices con una zona central, que nos habla quizás de cómo estaban antes los continentes o cómo estaba el continente antes de la guerra. Cogiendo efectos de nuestra realidad, si nos basamos en la subida de unos 200 metros, os ponemos por aquí lo que pasaría en nuestro planeta Tierra. Pero lo que es seguro es que en la Tierra nuestra no tenemos ninguna elevación de 10.000 metros de altura. Claro, si las armas ancestrales producen, o algo produce, combinado con las armas ancestrales, unos 200 metros de subida del nivel del mar, ¿para qué necesita el gobierno mundial
estar tan alto, a unos 10.000 metros de altura. Con estar a 1.000, con estar a 5.000, les bastaría más que de sobra. Obviamente, esto se trata de una protección ante una posible rebelión. Es decir, ellos realmente no sabían las consecuencias de utilizar las armas ancestrales. Y, por si acaso, construimos lo más elevado posible, por si acaso la volvemos a liar, volvemos a tener que utilizar las armas ancestrales y se nos va de las manos. Es decir, ellos mismos no pueden prever la consecuencia de las armas ancestrales, con lo cual se crea una masa de tierra excesivamente elevada para su propia protección. Por estas razones tiene que ser Redline una tierra artificial. Con todo esto, cada vez tenemos más claro que, como dice Vegapunk, antes de la guerra no había solo un continente como este Redline, sino que Redline seguramente ni existía, sino que había otra serie de masas continentales y seguramente habría una única masa continental. ¿Por qué? Porque Vegapunk bien habla que antes de los 900 años había otros continentes, pero el capítulo 1115 se llama Fragmentos de un único continente. Con lo cual veníamos de una fracturación de continentes que se fueron juntando hasta dar como resultado una Pangea en el momento en el que sucedía ese siglo vacío, en el momento antes de terminar la guerra. Esto daría explicación a que las personas, como Joy Boy, fueran poquito a poco lo justo y lo suficiente saliendo hacia los mares. ¿Por qué? Porque tendríamos todos los mares, el del norte, el del sur, el del este y el oeste, pero tendríamos un mar donde juntaba todas las aguas que en nuestra realidad en la Tierra llamamos el mar de Tetis, pero que seguramente en este modelo de un único continente, el mar estaba en un punto central, hacia donde llegaban todas las aguas del resto de mares, y con ello todos los animales. Es decir, teníamos el propio All Blue. Y claro está que si teníamos el All Blue, en esta tierra que estaba muy cerquita a todos los continentes entre sí, seguramente sería un único continente, teníamos los antiguos 20 reinos y estos compartían sus diferentes culturas y sabidurías entre sí, porque no tenían unas distancias excesivamente largas entre ellos. Pero claro, como sabemos, hubo una guerra, y después de la guerra, las armas ancestrales y seguramente Imusama combinaron su poder precisamente para que no volviera a suceder ninguna rebelión. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar rebeliones? Crear un muro artificial en mitad de este antiguo continente. La caída o la creación del propio peso de unos 10.000 metros de altura por la densidad que queréis, 1,2, 2,5 kilogramos metro cúbico, estamos hablando de un señor muro con un peso X que seguramente partió a la mitad el antiguo continente, y esto más las armas ancestrales provocaron un cambio importante del planeta, separando el planeta en dos y creando así el Red Line. No solo separas el planeta, separas a todas las personas que se han rebelado, además de llevar a la propia muerte a muchos de estos rebeldes que no podrían seguramente afrontar esta subida de 200 metros del nivel del mar. De esta manera, desatando con las armas ancestrales un evento absolutamente catastrófico que seguramente llevaría a la muerte de muchas personas de este bando rebelde de Joy Boy. Y dando así configuración a un nuevo planeta, un planeta con un continente único, en el que la única forma que tenían las diferentes personas de conocerse o verse entre sí es ir viajando a través de las diferentes islas únicamente mediante barcos. Y donde además de tener solo una única vía continental, también tenemos 4 mares, pero solo una de las líneas que puede atravesar el planeta completo, que es el propio Grand Line. Y con esto también podemos dar sentido a otra cuestión marítima que tenemos en la obra de One Piece, que es el propio Calm Belt. ¿Por qué existen 2 franjas de agua junto a Grand Line por donde no pueden circunnavegar ningún tipo de barco? Pues le damos explicación también mediante la geología, y es que simple y llanamente el Grand Line está encima de una dorsal oceánica. Se trata de una zona de placas tectónicas que se están separando la una de la otra y donde se está generando roca nueva, corteza oceánica nueva. Y lo peculiar es que cada roca registra un momento magnético de la Tierra al ser creadas. Por estas razones, en un mundo completamente alterado como es el del One Piece después de la guerra, no sería de extrañar que la creación de estas rocas precisamente llevase a una serie de mismos momentos magnéticos mientras se van separando de Grand Line, creando de esta manera 2 franjas como conocemos hoy en día como el Calm Belt. Pero sobre todo se deberían precisamente a las propiedades mineralógicas de estas rocas, seguramente con altos contenidos de magnesita, pero también tenemos otras rocas en la obra que son bastante conocidas. Y es que más que probablemente en el fondo de los Calm Belt lo único que tenemos precisamente sea el propio Kairoseki. Por estas razones, los barcos de superficie que llevan Kairoseki sí pueden navegar por el Calm Belt, porque son
polos magnéticos diferentes que se repelen entre sí. Y ahora, eso sí, cerramos la teoría con un gran plot twist final. Llegamos a la configuración del propio mundo del One Piece. Y es que, como decíamos, nosotros creemos que se trata de, antiguamente, un único continente al que le han puesto un muro artificial encima, se ha producido una elevación de 200 metros del nivel de las aguas, una dorsal oceánica donde tenemos el Grand Line, atraviesa completamente precisamente Red Line de forma perpendicular. Y es que, si lo comparamos con un mapa de la Tierra actual, veréis que hay alguna que otra semejanza. Porque es sospechoso las dos franjas que tenemos de forma perpendicular y que además se puedan conectar, en nuestro caso, a través de los polos con el Red Line. Es que la dorsal oceánica más importante que tenemos en nuestro planeta precisamente es la que atraviesa desde el Ártico hasta la Antártida, la dorsal oceánica del Atlántico. Pero también nos podemos fijar en cómo están diseñados los mapas de One Piece. Y es que en la obra se nos ha enseñado que sí, que se marca hacia el norte, pero los mapas por lo general están orientados hacia el este. Y si movemos ahora mismo nuestra Tierra creando un Red Line con las zonas que más o menos quedarían altas después de una subida de 200 metros y marcando la dorsal oceánica como si fuera un Grand Line, si le damos vuelta nos queda algo tal que así. Y es que podéis ver que efectivamente, cogiendo el modelo de nuestra Tierra, que no está al 100%, igual que el de ahora de One Piece, algo, desde luego, parece que se parecen. O sea que podemos hablar de que, aunque sea una obra de ficción, se han cogido muchos elementos de nuestra realidad y parece que el mundo de One Piece se trata de nuestra Tierra modificada. En resumidas cuentas, por lo que veis, estamos hablando todo el rato de que Imu o las propias almas ancestrales son los creadores de la devastación de un antiguo continente o los antiguos continentes que teníamos antes de la guerra, produciendo de esta manera un cambio climático y una subida de los 200 metros del nivel del mar, pero además seguramente creando el Red Line de forma artificial y separando a todas las razas, culturas y demás que teníamos en la obra. De esta manera ellos se suben a zonas altas para observar e impedir una rebelión y sobre todo por precaución, por si volviendo a utilizar las armas ancestrales, combinando estos poderes, en vez de 200 metros de subida tendríamos alguna subida mayor. De esta manera, creando el Red Line, se han separado precisamente el planeta en dos mitades, eso sí, con los mares que vemos en la obra, fragmentando el continente que existía anteriormente y ellos, por precaución, subidos a una zona muy alta para observar qué sigue pasando en el mundo. Y por estas razones precisamente la obra se llama One Piece, porque se trata de la historia de cómo antes de la guerra, durante la época de Joy Boy, todas las masas continentales eran una única sola, es decir, solo teníamos un único continente, solo teníamos una única pieza de fragmentos continentales, donde vivían y se compartían todas las culturas y gentes de aquella época. Pero también es la historia de cómo todo terminó en un desastre debido a una rebelión, seguramente por gente que quería más libertad con respecto a los reinos que existían en ese momento, y cómo todo precisamente tuvo que ser modificado de forma artificial mediante las armas ancestrales y el poder seguramente de Imu-sama, y pasamos precisamente de un continente unificado, de una única pieza, a una composición geográfica donde todas las personas están divididas entre sí. Por estas razones, seguramente si sigue subiendo el nivel del mar, obviamente vemos que cada vez va a inundar más islas, pero nadie nos dice que esto no se pueda revertir. Es decir, que igual venciendo a Imu-sama se resquebraja el Red Line y volvemos a tener una bajada de los mares y todas las islas vuelven a conectarse las unas con las otras, formando de nuevo una única pieza de continente, una zona donde la gente es libre y donde la gente comparte todas sus culturas y celebraciones. Como os decíamos, si os ha gustado esta hipótesis o esta teoría, que ya veis que se explica única y llanamente mediante la geología, y por eso creemos que hemos llegado a algo absolutamente clave, le podéis dar un like, os podéis suscribir, o como diría Barara, ¿te ha gustado? Dale al like y suscríbete. Y también os podéis comentar a ver qué os ha parecido esta nueva hipótesis en la caja de comentarios. Como siempre, un día hasta aquí Manol. Esperemos que os haya molado esta hipótesis. Ya veis que la geología es más clave que nunca en One Piece. Y para todo lo demás, aquí seguiremos haciendo vídeos sobre ello en el canal. Gracias a todos y todas.